Saludos, les saluda el Teniente Coronel Edgar Alejandro Lugo Pereira, magíster cientiario en Historia Militar, y los invito a visitar mi canal Edgar Lugo, el cual se encuentra ya ubicado en YouTube. Quiero compartir con ustedes a lo largo de todos estos micros y pequeñas conferencias, charlas y encuentros virtuales ciertos aspectos de nuestro gentilicio venezolano. Hay a nivel mundial, se ha despertado un interés muy particular en lo que es la República Bolivariana de Venezuela, precisamente por todos los acontecimientos que recientemente se han suscitado a lo largo y ancho de las redes sociales y todos los medios de comunicación. Les digo algo, Venezuela es una república nacida bajo el fuego libertario de la identidad de aquel triunvirato de palabras como son libertad, igualdad y fraternidad de los pueblos, nacidos pues en el calor de la Revolución Francesa en 1789, y que hoy en día aún sus ondas expansivas no han cesado de extenderse a lo largo y ancho del orbe. Venezuela asumió una responsabilidad histórica con respecto a sus coterráneos a lo largo y ancho de lo que Bolívar mencionaría en la Carta de Jamaica como la América Meridional, excluyendo en este caso a los Estados Unidos del Norte y al Canadá, por no tener una identidad común particular, primero por el idioma y segundo por nuestras costumbres y tradiciones. Es importante destacar que a lo largo de más de 200 años de lucha de emancipación hemos tratado de mantener firme nuestra posición ante el mundo de que somos repúblicas independientes, soberanas y exclusivamente dueños de nuestro propio destino. Ese tutelaje, esa sumisión o esa caracterización que han querido dar los grandes imperios a lo largo y ancho de la historia sobre los pueblos más débiles en América Meridional no se puede entender, precisamente porque hemos sido garantes de un proceso de lucha por nuestra identidad nacional que no solamente se ha quedado aquí en territorio venezolano, se ha extendido a lo largo y ancho de todo el continente. Y es allí donde ustedes van a conocer un poco más sobre todas estas temáticas que lamentablemente a través de otros medios de comunicación, a través de algún tipo de editorial, libro y etcétera, anclas que se han encargado de desvirtuar nuestra realidad histórica, no lo van a conseguir. Sin embargo, yo me presto para que podamos tener esa interacción y conocer un poco en profundidad de dónde viene tanto encono y tanta lucha para preservar nuestra identidad y libertad. Fíjense algo. A partir de 1810 se genera un proceso emancipador que estalla precisamente el 19 de abril de 1810 en la ciudad de Caracas. A lo largo de todo ese periodo que estamos conmemorando año tras año a partir de 1810, bicentenario para los venezolanos, tiene una gran relevancia y una gran importancia desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, porque marcan fechas patriotas que se identifican directamente con nuestro devenir libertario a lo largo y ancho de toda la cronología de la historia de nuestro pasado, haciendo nuestro presente y proyectándonos hacia el futuro. Somos herederos de una capacidad libertaria sin parangón en ninguna sociedad que precie defender estos estratos sociales desde el punto de vista de la igualdad y la justicia social. ¿Por qué digo esto? Nosotros a partir de 1810 nos dedicamos exclusivamente a buscar nuestra identidad nacional, y eso generó un encono contra las imposiciones imperiales, en este caso del Reino de España, que a lo largo de todo ese decenio de 1810 hasta aproximadamente 1821 dimos al traste con la imposición imperial española y pudimos de alguna manera, por decirlo así, sacudirnos la influencia imperial y determinar nuestro destino a partir de los grandes encuentros que se dieron en nuestra historia patria. Estamos hablando desde el punto de vista del ejercicio del estadista, desde el punto de vista del ejercicio militar. Se desarrollaron grandes batallas, una de ellas que fue la que consolidó de alguna manera nuestra identidad venezolana se dio el 24 de junio de 1821 con la batalla de Carabobo,
magistralmente conducida por el libertador Simón Bolívar y su Estado Mayor General, que pudieron derrotar en 45 minutos a un ejército pacificador que fue enviado en 1815 por el rey Fernando VII para poder controlar y volver al ruedo todas las colonias americanas que se encontraban sublevadas en contra del Imperio Español. Esto tiene su lectura. Le podemos dar gracias a Napoleón Bonaparte a partir de 1807, que se dedicó a conquistar el territorio europeo e invade precisamente al Reino de España, poniendo bajo su custodia a Carlos IV, quien abdica a favor de su hijo Fernando VII. Los dos son detenidos y puestos bajo resguardo francés, y se impone una regencia representada por el hermano de Napoleón Bonaparte, José I, Pepe Boté, quien asume el control del liderazgo español, siendo ocupado el territorio español por tropas que lograron de alguna manera doblegar la resistencia española y por ende causando una gran conmoción en las colonias americanas. Ya a partir de 1810, el intento de Francia fue tratar de acercar a la esfera de influencia las colonias españolas para poder de alguna manera dominarlas y poder colocar el estandarte francés como conquistador nuevo sobre un imperio que estaba en decadencia. Esto tiene su lectura particular en Venezuela. La clase mantuana, o sea, la clase pudiente, la clase, por decirlo de manera correcta, económicamente fuerte, se opuso a esa imposición francesa y surge el movimiento de identidad en contra de Francia para poder apoyar al depuesto rey Fernando VII. Es a partir del 19 de abril de 1810 que se gesta una junta preservadora de los derechos de Fernando VII, la cual no duraría mucho, ya que para diciembre de ese mismo año, arriba a las costas venezolanas, el generalísimo Francisco de Miranda, acompañado del joven coronel Simón Bolívar, el cual estuvo con Miranda en Londres durante prácticamente 3 meses, quien lo convence de regresar a Venezuela para hacer gobierno. Miranda, acariciando su sueño de emancipar la América toda, ya un hombre que pasaba de 60 años, accede a los deseos del joven Bolívar y regresa a Venezuela. Para diciembre de 1810, él no se encontraba conforme con eso de la Junta Preservadora de los Derechos de Fernando VII, y es en marzo, el 2 de marzo de 1811, que, motivado por la necesidad de lograr la independencia absoluta del Reino de España, se instala el primer Congreso Constituyente con miras a declarar la independencia absoluta de España, la cual se logra el 5 de julio de 1811. Esto trae como consecuencia una situación muy particular. Era algo inédito en América. Eso generó que se extendiera todo ese manto de sublevación a lo largo y ancho de las colonias americanas, quienes pedían a gritos libertad, igualdad y fraternidad de los pueblos, conforme a lo que había mencionado en el principio de lo que es la onda expansiva del concepto revolucionario francés, que estalla en 1789 precisamente en París. Buscando la manera de darle concreción a todo esto, se logra la firma del Acta de Independencia el 5 de julio de 1811. Ya para esa fecha habían precisado ciertas decisiones particulares que se oponían o estaban en contra de la emancipación de Venezuela, porque consideraban eso una traición al rey de España. Fíjense los choques culturales, los paradigmas endurecidos desde el punto de vista cultural, que no permitían prácticamente que se diera la gesta de independencia en una transición hacia un nuevo Estado de forma pacífica. Y estallan las sublevaciones internas, generándose lo que conocería o se conoce hoy en día como lo que es una guerra civil, que estalla a partir de 1811 con la sublevación de Coro, a finales, de 1810, en diciembre, la sublevación de Coro, y se fue extendiendo a lo largo y ancho del territorio nacional, dando el traste con la República a mediados de julio de 1812. Esto generó la pérdida del primer ensayo republicano y posteriormente el exilio de muchos líderes que conformarían la gesta emancipadora años posteriores. Miranda es detenido, es puesto bajo control
de Domingo Monteverde, quien era el capitán general de ese momento, encargado de pacificar la sublevación patriota, y exiliado a España, donde moriría en 1816 en la Carraca de Cádiz. Los demás oficiales que acompañaban a Miranda, la mayoría logró escapar exiliándose al territorio neogranadino, precisamente en la ciudad de Cartagena de Indias, que ya había declarado también su intención de independizarse del Reino de España. Allí llega el libertador Simón Bolívar, el futuro libertador Simón Bolívar. No era libertador, era coronel, el cual llega exiliado y escribe un documento fundamental que es conocido y muy leído por historiadores, que para poder entender el proceso mental psicológico de la gesta emancipadora que se iba a iniciar posteriormente con Simón Bolívar, tienen que entender el documento que se denomina el Manifiesto de Cartagena. Él escribe una carta a las autoridades sublevadas de Cartagena y las que se encontraban en Bogotá, solicitando pues el apoyo para poder iniciar operaciones militares para libertar a su tierra natal. Sin embargo, bueno, era un coronel que se encontraba en el exilio, para ese momento no representaba mayor monta sobre todo los sucesos que se estaban aconteciendo, se encontraba fuera de su país, en este caso fuera de la provincia de Venezuela o Capitanía General, y es destacado en las Barrancas de Magdalena, lo que se conoce hoy en día como entre Barranquilla y Santa Marta, a un puesto militar que iba a controlar de alguna manera el flanco oriental de Cartagena, pero Simón Bolívar, como coronel, empieza a desarrollar una campaña militar para limpiar sistemáticamente el río Magdalena desde su desembocadura hasta sus cabeceras. Esto se conoció como la campaña del Magdalena y le generó a Bolívar un liderazgo inigualable, que permitió llegar en la cercanía de Cúcuta y solicitarle al Congreso de la Nueva Granada la autorización para poder ingresar a territorio venezolano, cuestión que le fue negada en varias oportunidades precisamente porque no comprendían cuál era el sistema estratégico, lo cual está bien expresado en la Carta de Jamaica, en el Manifiesto de Cartagena, y por ende allí se encuentra toda su intencionalidad de dar libertad a el territorio venezolano, que ya había sucumbido en su primer intento republicano con el generalísimo Francisco Almirante. Ya estamos hablando del año de 1813. A mediados del mes de febrero, marzo, ya se encontraba Bolívar en Cúcuta, solicitándole pues al Congreso de la Nueva Granada, que se encontraba también en las condiciones de iniciar un intento republicano de independencia, lo cual le generó a él varios encuentros desagradables con un brigadier denominado Manuel Castillo y el nefasto sargento mayor Francisco de Paula Santander, quienes habían ido con unas unidades militares a apoyar la estratagema o la estrategia que había desarrollado el libertador Simón Bolívar, en este caso el coronel Simón Bolívar, para poder llegar hasta San Antonio del Táchira, hoy en día frontera con Colombia, la República de Colombia. Es allí donde él se detiene a esperar pues que le den la ansiada autorización, la cual llega en mayo de 1813 e inicia operaciones militares en territorio venezolano, ya con un ejército que no pertenecía al ejército de la Unión Neogranadina. Él denominaría posteriormente ese ejército Ejército Libertador del Norte, para poder llegar a la ciudad de Caracas y de alguna manera derrotar a las tropas españolas, las cuales no oponían la resistencia debido a que esas tropas españolas eran venezolanos también, aquellos venezolanos que se identificaban con los amos y defendían pues el modo de producción del amo, el cual generaba la zona de confort, vamos a decirlo de esa manera, y por ende rechazaban la presencia de las tropas patriotas, que de alguna manera Simón Bolívar, a partir de su entrada a Mérida en 1813, donde es aclamado libertador por el pueblo merideño, logra aglutinar a su favor
grandes cantidades de venezolanos que se encontraban prácticamente en la indefensión absoluta, porque los españoles habían desarrollado una campaña muy cruel de asesinato y de exterminio de todo aquel que representase una dificultad o una amenaza al proceso de pacificación que había diseñado y había llevado a cabo el capitán de fragata Domingo de Monteverde. Pero más adelante podré comentar esto con mayor profundidad, porque estamos iniciando el proceso de emancipación venezolana y posteriormente, el 7 de agosto de 1813, el libertador Simón Bolívar, ya consagrado en Mérida popularmente, entraría triunfante a la ciudad de Caracas. Con esta breve conversación me despido hasta una nueva oportunidad para darle continuidad a este conversatorio, el cual estoy estrenando con ustedes a través de YouTube y que espero y aspiro sea del agrado de todos ustedes. Por su atención, muchas gracias.